Hola con todos y bienvenidos a nuestro canal de aprendizaje. Hoy toparemos 4 temáticas muy importantes. En este caso hablaremos de la motivación, la metacognición, la autoeficacia y también el pensamiento visible. Quédense con nosotros para averiguar cuáles son estas 4 temáticas. Bajo este concepto, hablemos un poco a lo que nos referimos con motivación, que es el impulso que parte del sujeto, que puede organizarse desde una base orgánica o desde la psique. Bajo este concepto tenemos 3 componentes importantes que componen la motivación, que sería el pensar, el sentir y el actuar. Igualmente, para tener una motivación completa, nosotros generamos una estrategia, tenemos un motivo y finalmente un objetivo. Estos objetivos pueden ser tanto endógenos como exógenos. Exógenos refiriéndonos a motivaciones extrínsecas y endógenos a motivaciones intrínsecas. Continuaremos un poco con ejemplos. Tomando en cuenta que la motivación es una energía que guía el comportamiento y la conducta, también tenemos que tomar en cuenta un poco las dimensiones del ser, que podemos observar estas motivaciones a través de una dimensión física y no física. Hablando de la física podemos ver dimensiones cuantificables, o sea, en el cerebro. Y hablando de dimensiones no físicas podemos hablar de toda la parte subjetiva del ser humano. Bajo este concepto, relacionado nuevamente con la parte de los objetivos intrínsecos y extrínsecos, un ejemplo claro de una motivación extrínseca podría ser una persona que gana un concurso solo por el objetivo de querer ganar dinero. En este caso, la motivación extrínseca sería el dinero como tal. Por otro lado, una motivación intrínseca se puede guiar por ejemplo, por una persona que se guía por sus propias metas o objetivos al futuro, que se basan en sus propios valores y principios, desde una parte interior. También es importante recalcar que la motivación no solo se dirige a objetivos muy grandes, es decir, que la motivación puede surgir desde ayudarle a caminar a una persona a cruzar la calle o también a terminar una carrera universitaria. A continuación les dejaré con mi compañera María Emilia Jara, que les hablará un poco sobre el aprendizaje autorregulado y la autoeficacia. Muchísimas gracias, Bernardo, por darme el paso para poder hablar un poco más acerca de esta temática tan importante el día de hoy, la cual es el aprendizaje autorregulado y la autoeficacia. Y bueno, para empezar, quisiera comentar un poco acerca de la historia, de dónde nacen estos términos, acerca de estos conceptos que después se formaron. Entonces, aproximadamente en la década de los 70, especialmente en 1986, Albert Bandura presenta 2 términos que son súper importantes, los cuales son la autorregulación y la autorreflexión. En esto se entiende que estos 2 conceptos engloban cómo la persona se puede adaptar a un cambio que se presenta a lo largo de su vida. En el caso de los estudiantes, esto vendría a ser como cómo estos se adaptan a su entorno educativo, a las clases, a los profesores, para de esta manera crear su propio aprendiz. De esta manera se puede entender que la autorregulación hace justamente referencia a cómo esta persona es capaz de adaptarse a este cambio. Es un proceso motivacional y cognitivo que permiten a la persona buscar recursos, tener como esta inteligencia emocional, poder ver qué objetivos se quiere establecer, cómo los va a cumplir, evaluar estos objetivos, qué tan factibles son de cumplirlos, y en general tratar de controlar un poco el ambiente en el que se están desenvolviendo. Entonces aquí se pueden ver las metas que cada uno tiene, los objetivos, como mencioné anteriormente, que cada uno se plantea, las herramientas que van a usar cada uno para poder llegar al cumplimiento de estos objetivos, qué se necesita, qué recursos se van a utilizar, pueden ser personas, puede ser información, pueden ser recursos manuales como cuadernos, esferos, los profesores, los compañeros. Por otro lado, también es fundamental entender el concepto de la autoeficacia, que tiene mucho que ver con este aprendizaje regulado. Entonces, se puede entender por autoeficacia a la manera en la que estos individuos se perciben a sí mismos y a su capacidad de aprender. Entonces, aquí entra mucho esto de soy capaz, tengo las herramientas para hacerlo, capaz no me siento tan motivado. Entonces, es justamente cómo estos individuos se definen a sí mismos y a su capacidad para lograr ese objetivo que tienen planteado. Para esto, cabe recalcar, y esto es súper importante, que esta situación no es lineal, no es estable en el tiempo. Esto se va
cambiando, se va modificando según el contexto, según los nuevos objetivos que nos vamos planteando y también con la interacción que tengamos con las demás personas. Entonces, todas estas cosas van regulando nuestro concepto de autoeficacia. Se puede establecer que un sujeto que se encuentra como que tiene una alta autoeficacia, que se concibe a sí mismo como esta persona capaz de aprender, capaz de cumplir objetivos, lo lleva a esta situación desde una responsabilidad, desde un buen rendimiento, desde una situación súper controlable, obviamente con confianza, con ingenio, con dedicación. Y esto hace que obviamente las metas sean mucho más fáciles de cumplir. Y para finalizar esto, un poco me gustaría poner en un ejemplo todo lo que he mencionado anteriormente. Entonces vamos a poner como ejemplo a esta persona que está en un aula de clase, que es este estudiante que todos lo conocen como ser extraordinario, ser un súper buen estudiante, tener las mejores calificaciones del curso. Y centrémonos un poco en el proceso que hay detrás de este aprendizaje por parte de este estudiante que llega a tener las mejores calificaciones del salón. Entonces, para esto es súper importante conocer cómo, qué es lo que le motiva a esta persona, cómo esta persona se identifica, cómo esta persona tiene este concepto de sí mismo de, ok, ¿será que soy capaz? ¿No soy capaz? Cómo esta persona cómo lo sobrelleva. Entonces, esto se puede entender como un conjunto de estrategias que este estudiante está adoptando. Entonces, aquí se puede encontrar, por ejemplo, los objetivos que este estudiante se está planteando, tal vez su organización, cómo lo lleva, si es que tal vez tiene una agenda donde anota todas las cosas que tiene que hacer, que tiene que cumplir, el seguimiento que les hace a estas tareas y si es que tal vez finaliza, cuánto tiempo le toma cada una y simplemente buscar activamente información que le permitan ampliar su conocimiento, llevar a un aprendizaje muchísimo mayor y que obviamente por consecuencia a todas estas acciones que él hace, a este aprendizaje autorregulado que existe y a este concepto de autoeficacia que tiene sobre sí mismo, le llevan obviamente a este aprendizaje. Entonces, con eso quisiera dar el paso a otro tema súper importante que Nicolás Dueñas ha preparado para nosotros en este día, que es justamente la metacognición. Entonces, Nicolás, te doy el paso para que puedas seguir ampliando en el tema. Listo, muchísimas gracias María Emilia por tu informe. Y ahora pasando a la siguiente noticia, les vengo a contar lo que es la metacognición, que se refiere a pensar en lo que estamos pensando. Es decir, es tener estos conjuntos de representaciones mentales que se ejecutan automáticamente para la realización de las actividades según nuestra experiencia previa, nuestros conocimientos y nuestra memoria previa. Y esto en el aprendizaje es muy importante porque según la teoría del aprendizaje significativo de David Oswell, las personas pueden construir su propio conocimiento de una manera activa, generando un pensamiento más crítico. Se pueden mencionar ejemplos muy concretos de esto, como cuando yo voy a dar una prueba, pienso cuál es la mejor forma de aprender para mí. Y digo, mi mejor forma de aprender es memorizando todo a través de escribir en un cuaderno o a través de solo hacer una lectura rápida. O en otros aspectos como cuando estoy durmiendo, escucho un ruido y puedo pensar que es un perro o que es un ladrón. Por ejemplo, cuando estoy haciendo una actividad, yo puedo evaluar si la hice bien, si la hice mal, cuáles son las mejores estrategias, cuál es el objetivo de una actividad. Todos estos pensamientos que nos lleven a ser conscientes de nuestros pensamientos se refieren a la metacognición. Muchas gracias y ahora pasamos con Eduarda para la siguiente noticia. Gracias, Nicolás, por tu aportación. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el pensamiento visible. El pensamiento visible es un marco conceptual cuyo objetivo es poder integrar el desarrollo del pensamiento de los estudiantes con el aprendizaje de los diferentes contenidos curriculares en cualquier etapa educativa. El pensamiento visible empieza con el proyecto Cero en la Universidad de Harvard. Ahora vamos a hablar sobre 5 formas del pensamiento visible. Número 1, rutinas y destrezas de pensamiento. 2, documentación. 3, representar el pensamiento. Y cuarta,
es la cultura del pensamiento. Y por último, la enseñanza para la comprensión. Ahora hablando sobre un poco de las técnicas de aprendizaje visible, está el aprender a pensar. ¿Qué es el aprender a pensar? Entonces, desde que nacemos y aún un poco antes, estamos pensando y estamos realizando un montón de funciones innatas del ser humano. Pero si bien todos hacemos o nacemos con esta capacidad de pensar, es necesario un trabajo focalizado del pensamiento para poder alcanzar niveles altos de desarrollo y que no quede en una limitada función. Bueno, una de estas funciones es el veo, el pienso y pregunto. Entonces, los educadores tienen que hacer este tipo de gráfico o mapa mental a los estudiantes para que ellos puedan desarrollar qué estoy viendo, describir qué es lo que estamos viendo, qué pienso sobre lo que estoy viendo y me pregunto, ¿qué me pregunto sobre eso que estoy viendo, sobre lo que estoy pensando? Entonces, así podemos realizar un método de aprendizaje más consciente. Y de esto se desarrolla el pensamiento visible. Bueno, por último, voy a hablarles sobre las 7 fuerzas que desarrolla la cultura de pensamiento visible. La primera es el tiempo. Dedicar tiempo curricular a todos los estudiantes para poder pensar y resolver las propuestas del profesor. 2. Oportunidades. Proponer a los estudiantes actividades auténticas donde ellos puedan poner en práctica y desarrollar diferentes procesos cognitivos e implicarse en distintas tareas. 3. Es rutinas. Crear organización, ayudar a la estructura, al orden y desarrollar distintas formas de pensamiento en el proceso del aprendizaje y que promuevan la autonomía de los estudiantes. La cuarta es el lenguaje. Para poder desarrollar el pensamiento es necesario poder implementar en el aula un lenguaje de pensamiento, donde puedan dominar, describir, distinguir los distintos procesos cognitivos y reflexionar sobre los mismos. Bueno, el quinto es la creación de los modelos. Cuando los estudiantes comparten sus ideas, intercambian puntos de vista y los sustentan, se va desarrollando entre todos diferentes modelos de pensamiento. Entonces, esto ayuda a que los estudiantes tengan la confianza de decir lo que piensan y un aprendizaje más sólido. ¿Ok? Vamos a hablar sobre el sexto, que es la interrelaciones. Es un contexto donde cada uno puede decir lo que piensa y promueve el respeto por las ideas del otro. Se va creando un ambiente de confianza donde cada uno puede mostrar sus fortalezas, pero también puede mostrar sus debilidades. Por último, el entorno físico. Si bien el entorno ambiental es muy importante, el entorno ambiental y emocional es importante, también es importante el entorno físico. Es importante establecer un ambiente físico, como puede ser una forma especial en el aula, en el laboratorio o donde estén en constante aprendizaje para poder estimular la cultura de pensamiento. Y bueno, muchísimas gracias, Eduarda, por esta última información que nos acabas de dar, súper importante. Y con esto damos por finalizado nuestro programa el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Esperamos que haya sido de su agrado y les esperamos en una siguiente ocasión.